Imagina poder decidir cuándo tener hijos, cuántos tener, o incluso si deseas tenerlos. Imagina tener acceso a la información, los recursos y el acompañamiento necesario para tomar esa decisión con conciencia, sin miedo ni imposiciones. Eso es la planificación familiar. Pero más que un término médico o un asunto de salud pública, es una herramienta poderosa de liberación personal, igualdad de género y desarrollo social. El Día Internacional de la Planificación Familiar, conmemorado cada 3 de agosto, no es una celebración superficial. Es un llamado urgente a seguir garantizando un derecho humano fundamental, el derecho de todas las personas a decidir sobre su reproducción de forma informada, segura y libre. ¿Por qué sigue siendo importante hablar de esto en pleno siglo XXI? Porque aún hay millones de mujeres y hombres en el mundo que no pueden acceder a métodos anticonceptivos, que viven en contextos donde la sexualidad está cargada de tabúes, prejuicios, o incluso violencia. Porque aún hay niñas forzadas a convertirse en madres, mujeres obligadas a embarazarse, y parejas que no saben cómo protegerse. La planificación familiar no es solo cuestión de evitar embarazos. Es, sobre todo, una decisión de vida. Es construir proyectos con autonomía. Es poder reestudiar, trabajar, elegir, sin que la maternidad o la paternidad sean impuestas por accidente o presión. Y también es cuidar la salud, evitar embarazos de alto riesgo, espaciar tiempos entre nacimientos, prevenir enfermedades de transmisión sexual, promover vínculos sanos. La Organización Mundial de la Salud estima que por cada $1 invertido en planificación familiar, los países pueden ahorrar hasta $7 en salud, educación y bienestar. Es decir, invertir en anticoncepción es invertir en el futuro. Pero este tema no se resuelve con un folleto en una clínica. Hace falta educación, acceso, diálogo abierto y políticas públicas reales. Hace falta que dejemos de juzgar, que empecemos a informar, que hablemos con adolescentes, con mujeres en comunidades rurales, con hombres que aún creen que este no es su tema. La planificación familiar es de todos. ¿Y es ahora? La historia de la planificación familiar es también la historia de la lucha por la libertad sexual y reproductiva. No siempre fue un derecho. Durante siglos, en muchas culturas, el control sobre la fertilidad fue un tabú, un pecado o un crimen. Las mujeres, sobre todo, fueron vistas únicamente como portadoras de hijos, sin posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Hablar de anticonceptivos era considerado indecente, y mucho menos se pensaba en acceso público o gratuito. Pero las ideas cambian, y con ellas, el mundo. En el siglo XX, figuras clave como Margaret Sanger, Maria Stopes o Elena Arismendi Mejía alzaron la voz para exigir que la planificación familiar se reconociera como parte de los derechos humanos. Organizaciones internacionales comenzaron a presionar a gobiernos, y poco a poco se fueron creando programas de salud reproductiva. En 1968, con la Declaración de Teherán, se proclamó oficialmente que los padres tienen el derecho humano básico de decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean tener y el intervalo entre ellos. En México, el impulso fuerte vino en los años 70, cuando el crecimiento poblacional alarmó a las autoridades. A través de campañas masivas y servicios gratuitos, se comenzó a hablar de la familia pequeña vive mejor. Esta frase no solo se convirtió en un eslogan institucional, sino en un punto de inflexión. Por primera vez el Estado mexicano promovía el uso de métodos anticonceptivos de manera pública. Se fundaron clínicas, se distribuyeron preservativos, se incentivó el uso del DIU y se habló, aunque tímidamente, de vasectomía y planificación desde la pareja. Pero los retos no desaparecieron. Muchas campañas estaban llenas de prejuicios de género, centradas solo en mujeres, sin involucrar a los hombres o sin considerar las realidades de comunidades indígenas, adolescentes, personas con discapacidad o diversidad sexual. El acceso seguía siendo desigual y las decisiones, muchas veces, eran condicionadas por factores religiosos, sociales o económicos. Aún así, el camino estaba abierto. Hoy, gracias a esos movimientos, hablar de planificación familiar ya no es escandaloso, es necesario. Y sigue siendo revolucionario en muchos lugares. Porque cada persona que accede a un método anticonceptivo seguro y eficaz está también accediendo a su propio derecho de soñar, construir y vivir como desea. Pero no basta con haber avanzado, hay que seguir vigilando, garantizando y defendiendo ese derecho.
Cuando hablamos de planificación familiar, solemos pensar en una pareja heterosexual casada decidiendo cuántos hijos tener. Pero esa imagen es solo una parte del rompecabezas. La planificación familiar es mucho más amplia, y para ser verdaderamente efectiva y justa, debe reconocer la diversidad de cuerpos, identidades, orientaciones y contextos que existen en la sociedad. Porque sí, todos tienen derecho a planificar su vida reproductiva, pero no todos enfrentan los mismos obstáculos para hacerlo. Tomemos por ejemplo a los y las adolescentes. Aunque muchas veces se evita el tema con el argumento de que no deberían tener relaciones, lo cierto es que la adolescencia es una etapa donde el deseo, la curiosidad y el despertar sexual son reales. Negar información o acceso a métodos anticonceptivos no previene embarazos, los multiplica. En México, cada año hay más de 300.000 nacimientos de madres adolescentes. Y no son cifras aisladas, son vidas interrumpidas, proyectos truncados, ciclos de pobreza que se repiten. La educación sexual integral no es una amenaza, es una herramienta para prevenir, proteger y empoderar. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad? Muchas veces son infantilizadas, se les niega el derecho a una vida sexual plena o incluso se les somete a esterilizaciones forzadas. ¿Y las personas LGBTQ+? A menudo quedan fuera de las políticas públicas de salud reproductiva, como si la diversidad sexual no tuviera nada que ver con la planificación. Pero la verdad es que también necesitan acceso a métodos, consejería y servicios libres de prejuicios. Las comunidades rurales, indígenas o migrantes enfrentan barreras todavía más altas, falta de clínicas, de personal capacitado, de materiales en su lengua o de privacidad. Muchas mujeres deben caminar horas para llegar a un centro de salud, solo para ser juzgadas o mal atendidas. Y, a pesar de eso, miles de promotoras comunitarias, parteras y defensoras trabajan cada día para llevar opciones hasta donde el Estado no llega. Incluso entre las parejas heterosexuales urbanas existen mitos persistentes. Que los anticonceptivos engordan, que causan infertilidad, que la vasectomía quita masculinidad. La carga de prevenir sigue recayendo en las mujeres, mientras los hombres se desentienden. El cambio implica romper con roles de género, abrir el diálogo y asumir responsabilidades compartidas. La planificación familiar no puede ser uniforme. Debe ser inclusiva, informada y respetuosa. Tiene que reconocer que cada historia es distinta, y que no hay un solo camino correcto, sino decisiones personales que deben ser acompañadas, no juzgadas. Porque en la diversidad está la riqueza. Y también el desafío. Cuando se habla de métodos anticonceptivos, es común que surjan dudas, temores o mitos. Desde los clásicos el condón se rompe hasta la pastilla engorda o el DIU se pierde dentro del cuerpo. Las ideas falsas sobre planificación familiar se reproducen con facilidad. Y muchas veces con consecuencias graves. Por eso, informarse es el primer paso para decidir libremente. Hoy existen más de 15 métodos anticonceptivos reconocidos como seguros y efectivos. Están los de barrera como el condón masculino y femenino, que además previenen enfermedades de transmisión sexual. Están los hormonales como la pastilla, el parche, el anillo o la inyección, que funcionan regulando el ciclo ovulatorio. Están los métodos intrauterinos como el DIU o el SIU, los implantes subdérmicos, la ligadura de trompas o la vasectomía. Incluso existen métodos naturales como el control del calendario o la temperatura basal, aunque con menor efectividad. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el condón es fácil de conseguir y no requiere receta, pero hay que usarlo correctamente cada vez. El implante dura varios años, pero puede causar alteraciones hormonales en algunas personas. Lo importante es que cada quien pueda elegir el método que mejor se adapte a su cuerpo, su estilo de vida, su relación, su salud y sus deseos. No hay un método perfecto, hay un método ideal para cada quien. Y para eso, hace falta más que un folleto, hace falta consejería, escucha, seguimiento médico y cero prejuicios. Por ejemplo, muchas adolescentes no se atreven a ir a una clínica por miedo a ser juzgadas. O muchas mujeres adultas dejan de usar anticonceptivos por temor a efectos secundarios mal explicados. Y muchos hombres ni siquiera consideran métodos como la vasectomía, aunque es un procedimiento ambulatorio, gratuito en muchas instituciones y con altísima efectividad. También es importante hablar de planificación familiar en situaciones especiales, después de un parto, tras una pérdida gestacional,
En casos de violencia, en relaciones abiertas o poliamorosas. Planificar no es solo algo que se hace al principio de una relación o en la juventud. Es un ejercicio que debe acompañarnos a lo largo de toda la vida sexual. Además, es falso que la planificación familiar sea solo cosa de mujeres. Los hombres deben y pueden participar activamente, informarse, apoyar, compartir decisiones. La corresponsabilidad es clave para romper ciclos de desigualdad y crear relaciones más sanas. Al final, planificar no significa limitar, sino tomar el control. Y para lograrlo, necesitamos dejar atrás los mitos, exigir información clara, gratuita, actualizada, y difundirla sin miedo. Porque cuando las personas están bien informadas, toman mejores decisiones. Y eso cambia todo. Cuando hablamos de planificación familiar, no estamos hablando solo de métodos anticonceptivos. Estamos hablando de futuro, dignidad, justicia y equidad. Cada decisión libre y consciente sobre la reproducción tiene un impacto profundo en la vida de una persona, pero también en su comunidad, su país, su entorno. Por eso, promover y defender la planificación familiar no es un lujo ni una moda, es una necesidad social urgente. Está demostrado que cuando las mujeres pueden planificar sus embarazos, acceden más fácilmente a la educación, al trabajo, a posiciones de liderazgo. Sus hijos e hijas nacen en mejores condiciones, con mayor probabilidad de recibir cuidados adecuados, alimentación, afecto y oportunidades. Se rompen ciclos de pobreza. Se reducen las muertes maternas. Se previenen enfermedades. Se optimizan los servicios de salud. Y, por supuesto, se fortalece la autonomía de las personas. Pero todo esto solo es posible si hay voluntad política, inversión pública, programas con enfoque de género y educación sexual integral desde edades tempranas. No basta con tener anticonceptivos almacenados en una clínica si no se garantizan profesionales capacitados, atención respetuosa, confidencialidad, seguimiento y acceso universal. Tampoco basta con incluir el tema en un libro de texto si en casa, y en los medios se sigue viendo la sexualidad como algo sucio o prohibido. La planificación familiar no es una obligación, es una posibilidad. Y es ahí donde radica su poder, en permitir que las personas decidan con libertad, sin presiones, sin violencia, sin ignorancia. Que puedan decir ahora sí o ahora no. Que puedan postergar, adelantar, evitar o desear. Que su decisión esté basada en el conocimiento y no en el miedo. Además, no podemos hablar de futuro sin hablar de sostenibilidad. En un planeta con recursos finitos, donde los desafíos ambientales y sociales son cada vez mayores, el derecho a planificar cuántas personas traeremos al mundo, y en qué condiciones se vuelve también un acto de responsabilidad global. En este Día Internacional de la Planificación Familiar, la invitación no es solo a reflexionar, sino a actuar. A informarnos, a romper silencios, a hablar con nuestras hijas, hijos, amistades, parejas. A exigir políticas públicas que garanticen el acceso. A acompañar sin juzgar. A recordar que cada historia comienza con una decisión. Y que cuando esa decisión se toma con libertad y conocimiento, el futuro cambia. Porque planificar no es solo prevenir. Es decidir, construir, transformar. Y eso, en sí mismo, es revolucionario.